San Juan, donde el Señor se proclama a sí mismo como el pan bajado del cielo. Y esto crea un grande problema, incluso una grande confusión para los judíos. ¿Cómo es que este hombre puede llamarse pan bajado del cielo? ¿Acaso no conocemos a su padre? ¿Acaso no conocemos a su madre? ¿No es esa persona ordinaria que vemos todo el tiempo? ¿Cómo es que dice que bajó del cielo? Y entonces, queridos hermanos y hermanas, a veces en nuestra vida espiritual puede suceder lo mismo. El mundo muchas veces nos pide que seamos personas ordinarias, como todo el mundo, ¿sí? Y el mundo nos pide que seamos de una cierta manera, ¿sí? De que tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, ser un poco egoístas, ser un poco, buscar siempre ser más ricos, ser más inteligentes, ser mayor a los demás, ser superior a los demás. Y entonces que este mundo nos dice, debes de ser ordinario, ¿sí? Sin embargo, hoy habíamos escuchado en este evangelio que el Señor nos dice, no me gusta que seamos ordinarios. Yo vengo, soy un pan bajado del cielo. Por ende, por consecuencia, entonces Jesús es extraordinario. Es una persona diferente. Y entonces Jesús nos da el ejemplo de su propia vida para entonces convertirnos en personas extraordinarias. Y es entonces nuestra vocación, queridos hermanos y hermanas. Cuando yo digo vocación, no es que me refiero, como a tantos de ustedes que están aquí presentes, al matrimonio, o no me refiero al sacerdocio, o no me refiero a la vida consagrada, a la vida de soltero, soltera. No me refiero a eso. Cuando digo vocación, solamente existe una vocación. ¿Y cuál es esta vocación? Ser santos. Entonces nosotros como católicos, cristianos, tenemos que decir, mi vocación es ser santo. Mi vocación es ser santa. Y es entonces que tenemos que aprender de Jesús, que no escuchó más a este mundo, a estos judíos confundidos, diciendo que no eres tú el ordinario. Y entonces tenemos que aprender de Jesús a ser extraordinarios, ¿sí? Amar, hacer la voluntad del Padre, porque dice, nadie puede venir a mí si no es, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, ¿sí? Entonces es Jesús que se convierte en el pan que da la vida. Y esto es muy interesante, queridos hermanos y hermanas, porque una vez que nosotros sabemos que no podemos ser ya más como este mundo nos pide, ser ordinarios, sino que debemos ser como Jesús nos pide, ser extraordinarios, entonces es que viene a mi mente la importancia de buscar este pan que da la vida eterna. Porque el pan que da este mundo, nos alimentamos, pero a las horas siguientes tenemos más hambre, ¿sí? Y entonces es perecedero, pasa. En cambio Jesús no. Jesús se queda en nuestros corazones y vive en nosotros. Y por medio de nosotros es que también vive en los demás. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, una vez que yo busco seguir a Jesús, debo, como tarea, debo alimentarme de este pan que da la vida eterna. Debo alimentarme de su cuerpo, debo alimentarme de su sangre, debo alimentarme de su palabra para poder mantenerme fiel a su llamada de ser santo. Y una vez que nosotros como comunidad, como iglesia, nos estamos fortaleciendo, incluso nutriendo del pan de vida eterna, no podemos quedarnos solamente así. O sea, decir, bien, yo ya me alimenté del Señor, yo escucho su palabra, trato de ser buen cristiano, trato de ser buena cristiana, trato de hacer siempre el bien, el resto del mundo, ¿qué me interesa? No. Una vez que yo estoy fuerte, una vez que estoy nutrido, es importante compartir este pan de vida. El mundo se encuentra ahorita muy necesitado justamente de este pan que da la vida eterna. Muchas situaciones de guerra,
muchas situaciones de intolerancia, muchas situaciones de discriminación, mucha tristeza, mucha enfermedad, mucho pecado. Y entonces es que yo creo que este mundo, ahora más que nunca, necesita este pan que no pasa, este pan que sacia por unos minutos. Es el pan que es el Señor mismo, es el pan que necesita este mundo, la vida eterna. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, es que esta mañana quiero invitarlos, o esta tarde, quiero invitarlos a que ustedes se conviertan, junto conmigo, en discípulos del Señor Jesús. Compartan este pan del cual nos nutrimos. Compartan Jesús mismo a los necesitados. Y cuando yo les digo a los necesitados, no es que tenemos que pensar al que vive en la calle, al que no tiene que comer, al que no tiene cómo vivir. Estoy hablando de nuestras familias. Tantas veces hay necesitados en mi casa, de tal manera que yo estoy llamado a compartir este pan. También estamos llamados a compartir este pan con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los que trabajamos, con los que estudiamos, con los que conocemos en nuestra vida de cada día. Y es importante compartir este pan, ¿sí? Y también es importante compartir este pan que no muere, que da la vida eterna incluso, compartirlo con aquellos que están necesitados incluso en otros países. ¿Sí? Y es la razón por la cual entonces esta tarde estoy aquí presente, porque he venido a invitarlos a que se conviertan en discípulos de Cristo, que compartan esta palabra de Dios y compartan el Evangelio de Jesucristo. Y si ustedes me dicen, Padre, yo no puedo acompañarlo a llevar el Evangelio porque tengo una familia que atender, tengo un trabajo que cumplir, tengo una escuela que estudiar, tengo situaciones personales que llevar adelante, entonces yo no puedo ir con usted a distintos países necesitados de la palabra de Dios. Y yo digo, está bien, te entiendo, pero tú también tienes otras maneras y otras formas de poder ser discípulo de Cristo. Y entonces es por ello que esta mañana vengo a pedirles su ayuda, a que colaboren con la misión franciscana. Soy Fray Jorge Barajas, soy un fraile franciscano originario de México, pero vivo en Italia, donde ahora me estoy formando, o el programa de la Mission, Franciscan Mission, está ayudándome para formarme y convertirme en misionero en el mundo. Entonces, de alguna manera, queridos hermanos y hermanas, los invito a que ustedes, si no pueden asistir, no pueden ayudar a otras personas físicamente, o sea, con su persona yendo a otros países, envíen misioneros. Y la primera manera de ayudarnos, que yo considero desde mi punto de vista de experiencia, la más importante y la que les necesito pedir mucho, es sus oraciones. Nosotros los franciscanos, misioneros en el mundo, necesitamos de su oración, de su aporte, de su ayuda espiritual. Es la primera que nos mantiene a nosotros digamos, vivos, nos mantiene siempre con la fuerza de que Dios nos acompañe en nuestra misión. La segunda es, otra manera también de ayudarnos, es que si alguien quisiera convertirse verdaderamente en misionero, puede ayudarnos de manera física, en el sentido de acompañarnos a la misión. Nosotros tenemos varias misiones en el mundo, por decir algunos ejemplos, en Latinoamérica, Bolivia, México, Argentina, Paraguay, Perú. Y me viene en mente ahora, hace 9 años estaba yo en una misión en Jalisco, México, donde tenemos un colegio birrárica. Birrárica son indígenas, entonces huicholes, en la cual tenemos este colegio o esta casa donde tenemos este año aproximadamente 300 niños indígenas, en la cual ellos viven de lunes a viernes, se les da de comer, se les da educación desde preescolar hasta preparatoria. Y obviamente también se les da ropa.
Los fines de semana, los que viven cerca y los que no tienen que caminar más de 6 horas para ir a casa, pueden ir a casa. Pero los que viven más lejos de 6 horas caminando, se tienen que quedar en el internado o en el convento de nosotros, en este colegio, donde los frailes pues también están al cuidado de ellos. Me viene en mente esta experiencia que yo tuve de 1 año allí, porque había laicos, había personas que nos ayudaban dando clases, que nos ayudaban cocinando, que a lo mejor no tenían un título académico y entonces nos ayudaban de manera física, cuidando a los niños, preparando comida, limpiando lugares y todo esto. Entonces también ustedes pueden ayudarnos a colaborar con esta misión de manera personal. Pueden venir con nosotros en la Franciscan Mission y convertirse en misioneros que prediquen el Evangelio de Jesucristo. Y la última, que no es la más importante y tampoco la menos importante, es la ayuda económica. Necesitamos su ayuda económica para, por una parte, seguir nosotros los franciscanos formándonos para ser misioneros, y por otra manera también el aporte económico que ustedes pueden hacer es para justamente ayudar comunidades específicas, ¿sí? Como les decía, tenemos misiones en Latinoamérica, tenemos misiones en Asia, Oceanía, por ejemplo, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia, Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Malasia. En África, como Guinea-Bissau, Libia, Mozambique, Sudán, Tanzania, en esos lugares, por decir un ejemplo. Entonces, todas estas ayudas que ustedes económicamente aportan a la Franciscan Mission es para construcción de lugares, iglesias y aparte centros de ayuda a las personas, o también pueden ser para situaciones, por ejemplo, ahora que estamos en muchos lugares hay guerra, es también para que los franciscanos puedan dar atención de todo tipo a las personas necesitadas en la guerra. Y entonces es como la ayuda de ustedes puede llegar a estos lugares y sobre todo puede ayudar a nuestro servicio de llevar el Evangelio a los más necesitados. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su ayuda, que insisto y disculpen que lo diga otra vez, la más importante es la ayuda espiritual. Recen por los franciscanos, recen por los misioneros que están en dificultad ahora, que encuentran dificultad en su predicación del Evangelio, y recen para que el Señor también siga mandando más jóvenes que quieran predicar el Evangelio de Jesucristo, y así juntos convertirnos como iglesia en santos en el Espíritu de Dios. Que así sea.